Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Cielo, programa número 27 ya, cubriendo a esta segunda división. Les saluda Meco López, no soy Alex Natcher, lo tendremos después en tertulia, podréis disfrutar plenamente de él. Y todo esto después de una semana muy emocionante, como viene siendo costumbre aquí en la Liga de Plata. Para ello para saberlo, tendremos que repasar esos resultados, también la clasificación antes de meternos, como os decía, con esa tertulia que ya os adelantará Alex Natcher, quienes son los invitados de esta semana. Tendremos también historias de sábado, como cada semana, y en vez de entrevista lo cambiamos momentáneamente esta semana. Hablaremos de un equipo en particular, hablaremos de la Cultural y Deportiva Leonesa. Después de ese estreno de Rubén de la Barrera, hablaremos con Lucas Marcos, o sea que tendremos doble sección de Lucas. Vamos allá con esa jornada número 28 para saber qué nos dejó. El viernes empezaba todo, empezaba con ese Albacete-Almería que acabó con un 1-1. El Real Zaragoza se enfrentaba al Burgos Club de Fútbol con ese 0-1. El Real Zaragoza, que ya os lo adelanto, acaba la jornada número 28 como último clasificado en segunda división. Aparte de esto, hay mucho más detrás que luego tocaremos en esa tertulia. El Real Valladolid conseguía ganar también por la mínima, en este caso a la Sociedad Deportiva Huesca. Lo hacía en el de José Zorrilla, con ese estreno en el banquillo de Zorrilla de Fran Escribá, y ganaba después de 4 meses como local. O sea que no está nada mal esa victoria, esos 3 puntos del Real Valladolid, que además lo saca de puestos de descenso. También tenemos otra victoria por la mínima en ese derbi andaluz, en ese Granada-Málaga. Conseguía los 3 puntos el conjunto visitante. Y después, en ese sábado, el sábado por la noche, teníamos probablemente ese plato más suculento de todo el fin de semana. Lo comentábamos con Alex precisamente la semana pasada y no había mucho debate. Probablemente todo el mundo diría que este era el partido de la jornada, y seguramente lo fue, porque no estuvo nada mal ese partido. Sobre todo no estuvo mal para nuestros amigos cántabros, porque el Club Deportivo Castellón perdía 1-3 frente al Racing de Santander, con esos 3 goles, con esa tremenda primera parte del Racing de Santander. La Real Sociedad B perdía, lo hacía contra el Deportivo de La Coruña 2-3 en ese partido de 5 goles. Tan solo hubo otro con la misma cantidad goleadora, y en esos minutos finales que el Real Club Deportivo de La Coruña conseguía hacerse con los 3 puntos. Victoria por la mínima también del Ceuta. El Mirandés no conseguía puntuar después de intentarlo en muchas ocasiones. De verdad, creedme, para los que no hayáis visto el partido, muchísimas ocasiones las que ha tenido el conjunto jabato. Finalmente se llevaba los 3 puntos el equipo visitante. Esta era una de las finales que nos comentaba el otro día por aquí Juanpa, el guardameta del Club Deportivo Mirandés, y finalmente pues la han perdido esa primera final. Les quedan muchas todavía, veremos qué pasa con el Club Deportivo Mirandés, pero duro golpe el que se ha llevado este último fin de semana. La Cultural y Deportiva Leonesa también se ha llevado un golpe grande, luego lo tocaremos más a fondo, pero ahí estaba ese 0-3 ante la Unión Deportiva Las Palmas. La Sociedad Deportiva Eibar conseguía ese 3-1 frente al Cádiz Club de Fútbol, el Cádiz que ahora mismo está en la peor dinámica existente de toda la liga, vaya, en esta segunda vuelta de curso. Bueno, lo tocaremos también en tertulia, pero el Cádiz está pasando por un momento ciertamente delicado. El Real Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés, que empataban 0-0, reparto de puntos, y ya sabéis, se tuvo que posponer ese partido hasta el lunes, debido a ese fallecimiento en los primeros minutos de partido de un abonado del Real Sporting de Gijón, que por supuesto desde aquí, desde Camino al Cielo, mandamos toda la fuerza y todo el ánimo a la familia sportingista, evidentemente a también familia y amigos del abonado fallecido. Toda nuestra fuerza desde Fondo Segunda, Radio Marca
y camino al cielo. Y cerraba la jornada número 28 ese Córdoba Club de Fútbol 1, Fútbol Club Andorra 4. ¿Cómo queda la clasificación? Pues lo vemos rápidamente. El líder es evidentemente el Racing de Santander, como ya sabéis, un poquito más líder, un poquito más líder después de esa victoria ante el Club Deportivo Castellón, que está como segundo con 49 puntos, el Racing 53, o sea que 4 puntos de diferencia, un poquito más de un partido. El playoff queda de la siguiente manera: 49 puntos el Almería y el Real Club Deportivo de La Coruña como quinto, y 47 puntos el Málaga, y con 45 puntos y sexto la Unión Deportiva Las Palmas. Lo sigue de cerca, eso sí, tres equipos: la Agrupación Deportiva Ceuta con 44, el Burgos con 43 y el Real Sporting con 42. Mitad de tabla para Córdoba Club de Fútbol con 41 puntos y ese pequeño escaloncito con la Sociedad Deportiva Eibar, posición número 11, 38 puntos. El Fútbol Club Andorra, que se ha alejado un poquito después de esa victoria de la zona de descenso, con 35 puntos, al igual que Albacete y Cádiz, décimo cuarto este último, 34 puntos para Leganés y Real Sociedad B, 32 el Granada y el Real Valladolid, que marcan la zona de salvación, esta segunda división. Finalmente la zona roja con la Sociedad Deportiva Huesca con 30 puntos, la Cultural y Deportiva Leonesa con 27, Mirandés 24, también el último clasificado, el Real Zaragoza, con 24. Y ya os dejo con la tertulia que nos protagoniza Alex, y también os dejo que la presente él. Vamos allá con esa tertulia, que hay mucho que comentar de la jornada número 28. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Momento ahora en este Camino al Cielo número 27, como cada semana, de abrir nuestra taberna de plata para analizar todo lo que ha pasado en la jornada 28. Y ya sabéis que en las últimas semanas pues hemos tenido que viajar bastante, tanto a Castellón como a Santander, porque eran los dos equipos más en forma de la segunda división. Esta semana se enfrentaban, esta semana jugaban entre ellos, y hasta allí vamos a viajar en esta taberna de plata para preguntar a los periodistas que siguen el día a día de los equipos cómo ha ido, porque ha sido un fin de semana un poco también que se alargó por el tema de entre los comunicados de Racing y Santander, de Racing, perdón, y Castellón, entre que se aplazó el partido del Sporting por en casa en su casa contra Leganés, que se jugó ayer, el partido del lunes, que teníamos siempre partido del lunes, ya lo sabéis. Hay varias cosas de las que hay que hablar, pero por empezar por el partido de la jornada, yo creo, vamos a ir preguntando a nuestros periodistas que nos van a acompañar en esta taberna qué les pareció. David López, Fondo Segunda, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal a todos los oyentes? Pues por aquí, por Santander, pues muy felices la verdad, por esa victoria importante, contundente y sobre todo la manera también en la que venciste al Castellón. Tenía muchos problemas el Racing, de bajas en la delantera, de bajas en defensa, encima se le lesiona Mantilla también. No tenía a su entrenador por un problema de salud durante la semana, no pudo viajar. Vamos, el Racing iba no en cuadro, pero iba con muchos problemas. Y creo que planteó un partido súper inteligente, y el plan le salió y lo ejecutó a la perfección. La primera parte para mí fue un baño, y luego supo mantener la ventaja ante todo un Castellón que, hombre, no es sorpresa en la categoría, llevaba 8 victorias en casa por algo, y el Racing dio un clinic de lo que tiene que ser un equipo candidato serio a ascender. Víctor de Molís, Signo Radio Castellón, baño, primera parte, lo dice nuestro amigo David. ¿Qué tal, compañeros? A ver, en lo que a eficacia se refiere, sí, de verdad que fue un baño. Se juntó un poco todo, yo creo. Es un partido en el que, como bien decía David, se habían acumulado muchas bajas en la delantera del Racing. Eso puede incluso hacerlo que estén extra motivados, es decir, bueno, en uno de los partidos más importantes de la temporada, con todas las bajas que tenemos, vamos a intentar sacarlo. Yo creo que ahí el plan de partido que hizo el Racing le salió a la perfección.
para mí los primeros 15 minutos son en este caso, de dominio del Castellón, solo que la primera gran ocasión que tiene en este caso el Castellón, ahí de Jacobs en el área pequeña, pues la falla y minuto después la primera que tiene el Racing, en este caso de Williams-Billy, pues va para adentro. Un Williams-Billy que le habíamos dicho durante la previa que bueno, venía sin marcar, había sido una gran apuesta en el mercado invernal y te marca 2 goles y te da una asistencia en una primera parte. La verdad que bueno, hizo un partidazo de georgiano en un Castellón que concedió muchos espacios a la espalda, que lo suele hacer, pero yo creo que en el repliegue no estuvieron de todos finos. Eso, además, mirando los fallos individuales de un jugador como Brignani, que te estaba dando un muy buen rendimiento en defensa, se estaba siendo un jugador muy contundente y en el partido frente al Racing no lo fue. Y en el caso de Matis, del portero, que si hablábamos de las últimas dinámicas del Castellón en Castalia, se entendían por bueno, una fiabilidad defensiva, sobre todo también en la portería, y se quedó ahí a media salida en el segundo gol. Yo creo que ahí dudó. Y contra este Racing, que aparte de que castigarte mucho la contra, se pone 0-3 por delante, es muy complicado luego la segunda, pues darle la vuelta al marcador. Hemos tocado tema deportivo. David lo tocó también en su intro, lo que fue el partido. Para mí, en mi opinión, creo que el Racing, creo que en general fue un partido pasado de revoluciones para el Castellón. El Castellón salió muy revolucionado y el Racing en estos contextos, además, entendió que como el Castellón se siente cómodo, pues supo estar en su sitio, supo aprovechar los errores y estuvo muy bien el Racing en esas, pues eso, en aprovechar los errores del Castellón y al final transformarlos en goles. Pero hay otro tema que, por desgracia, hay que tocarlo. David, no sé si por Santander se ha hablado mucho de los comunicados de Castellón y Racing, porque, claro, al final ensucia un poco el gran partido que fue a nivel futbolístico y también ensucia un poco, lo comentaba con Víctor, durante la previa no hubo ningún tipo de problema y fue un desplazamiento bastante grande de aficionados del Racing. No recuerdo ningún problema en la previa, no recuerdo ningún problema durante el partido. Sí que recuerdo un pequeño momento ahí de crispación que cuando el Castellón está con los Dolsainers y con todo el espectáculo que hacen previa partido, la afición visitante ya, pues bueno, canta y entre comillas no respeta, vamos a decir, ese evento, ¿no?, que tenía el Castellón programado, pero no hay nada más allá de eso. O sea que el partido se calienta mucho al final, se calienta por, no sé, Íñigo Vicente, su pareja o por quien sea, pero se calienta. No sé cómo se está viendo esto desde Santander. A ver, primero yo no estaba en Castellón, que me hubiera gustado ir, pero se me hacía imposible este fin de semana, me hubiera gustado ir, sinceramente. Pero en Santander, la verdad que el cabreo, el cabreo es mayor todavía cuando el Castellón saca el comunicado que saca. Aquí, la verdad que a mí no me parece, quizá correcto sí, pero no sé si adecuado, porque yo creo que si entra comité de competición, el Castellón puede ser multado por los incidentes que sucedieron. Al final, lo más grave, más allá de las provocaciones, más allá de lo que sucediera, lo más grave es que hay botellazos al campo. Una vez finalizado el partido, una vez que el árbitro ya no está en el campo, porque ya había acabado el partido hace 10-15 minutos, y eso. El Racing no es que no suele buscar problemas, pero sí que es cierto que no sé si por la importancia del partido, por cómo se calentó al final, porque también, pues eso, no digo que Íñigo Vicente y también su novia fueran los que provocasen todo, pero no sé, se generó un ambiente un poco de crispación, no sé si mezclado con la rabia del Castellón, de que se veían siendo líderes y se imponían a todo un Racing, que sí que siento que llegaba mermado, pero al final era un equipo que ya tiene bastante trayectoria en la categoría. No sé si el hecho ese de verse qué tal y que te hayan dado, no sé si un baño de realidad, llamarlo así, pero yo creo que sí, eso, y salir así crispado del campo, y bueno, pues todo lo que sucedió al final, con las expulsiones y todo eso. No sé qué pasó exactamente, las imágenes pues están ahí, yo creo que ya todo el mundo las habrá visto, el que lo haya podido ver, pero vamos, lo que a mí no me gusta es que esto suceda en un campo de fútbol, venga de quien venga, ¿sabes? Al final, pues sí, se ven comentarios de la gente, hay crispaciones en la grada. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente, estuve en la grada de Riazor animando al Racing y también había gente del Depor, pues eso, haciendo gestos a los del Racing y demás. Lo que pasa es que esta vez llegó un poco a mayores, con botellazos al campo y tal, porque participaban jugadores también. Así que bueno, solo me queda erradicar un poco los hechos porque no está bien que suceda, pero bueno, así es la cosa. Lo que está claro, Víctor, es que realmente que no quiero que empañemos y que dejemos todo lo que nos queda de tertulia en hablar de lo sucedido, ¿vale? No me apetece. Y sí que hay que ir un poquito más a lo deportivo, que fue un partido entre el primero y el segundo, que fue un partido en el que, como hemos dicho, el Racing creo que supo llevar mejor el ritmo del partido, porque el Castellón creo que entró desde el minuto 1 muy revolucionado, incluso
demasiado revolucionado para lo que le suele gustar al Castellón. Bueno, el Castellón es un contexto que se adapta bastante bien, pero desde el minuto 1 creo que iban un poco pasados de revoluciones los jugadores del Castellón y eso lo supo aprovechar muy bien el Racing. Más allá de eso, David Víctor creo que fue justo el ganador del Racing. Podemos luego debatir si jugadas puntuales de la roja Zipenga, la roja Mellot, el balón bajo palos que saca Mellot. Para mí el partido, no sé si coincidís, podría haber acabado perfectamente 3-6 o 5-7 o 3-4 o 5-4. Para mí fue un partido muy abierto y que si cada equipo hubiera aprovechado sus posibilidades, pues quizás el resultado hubiera sido más abultado. Pero lo que está claro es que la clasificación, si tú la miras ahora mismo, el Racing es más líder y el gran problema es que el Almería, que tenía una oportunidad de oro para apretar aún más las cosas, lo ha desaprovechado. Yo no sé si aún así seguís viendo, porque yo sí, con una marcha más a Castellón y Racing, o si creéis ya que también con victoria del Depor y demás, la cosa se puede apretar más. No sé cómo lo veis. La verdad que el gran perjudicado esta jornada es el Castellón, porque bueno, como tú bien comentas, la Almería no ganó, pero empató de la forma en la que empató en el último minuto, en la última jugada de partido, así que se puede decir Sí. que han rascado ahí un puntito, y es que luego el resto de equipos, pues el Málaga gana 0-1, en este caso el Deportivo de La Coruña también remonta y marca 2 goles en los minutos finales, Las Palmas parece que, bueno, que ha llegado ese partido de que se ha vuelto a reencontrar y ha marcado 3 goles dando una muy buena imagen, y luego pues la única igual derrota es la del Córdoba en el día de ayer frente al Andorra, pero es verdad que el Córdoba pues lleva ya esos 3 partidos consecutivos sin ganar y bueno, se está complicando un poco lo que parecía que era un equipo, bueno, con dinámica de playoff. Yo para terminar de matizar un poco lo que habíais comentado, a mí la sensación que me da desde el campo es que todos los aficionados del Castellón con ese 0-3 ya podían asumir de que no se iba a ganar el partido. O sea, yo creo que el partido se termina de calentar con las expulsiones al final. Con la expulsión de Mellot, con la expulsión de Pablo, porque lo más normal que siempre hace el Castellón no se esperaba, ¿no? A principio de temporada estar ahí. Entonces, digamos que darle un baño de realidad, una dosis de realidad, no, porque no es la realidad que teníamos todos en mente desde Castellón que estuviese ahí. Entonces, como es normal, la afición luego aplaudió a los jugadores, pero yo creo que vino un poco precedido de lo que pasó al final del partido y el hecho de, por ejemplo, Íñigo Vicente no se va por los banquillos, digamos, se va dando la vuelta al campo y en el Bueno, momento en el que llega... eso también por orden del árbitro, al final. El árbitro es el que manda. Pero digamos Eso es que quería matizar. sí, pero los aficionados del Castellón identifican a la pareja de Íñigo Vicente porque cuando pasa por esa zona le lanza un beso. Digamos que le lanza un beso en la grada a su pareja. Para mí, David, que para mí de esas cosas sobran también. Para mí. Entonces, pues a partir de ahí es cuando los aficionados Hombre, del Castellón que están cerca... Sí, David. Si el beso va hacia, si el beso va hacia su pareja, que sabe que está ahí, pues hombre, la gente, a ver, que igual la gente en ese momento no lo sabía, pero no era para eso. Luego yo creo que ya sabía todo el mundo que la novia estaba ahí. O sea, Sí. o sea, es que es eso, que igual los aficionados del Castellón no sabían que la novia estaba en esa grada y por eso ya se monta todo el lío. Está Pero- claro, David. David, pero vamos, lo que no está sé. claro es que si eres Íñigo Vicente y tienes ya tantísimos años de trayectoria en segunda división y con tanta experiencia, no mandes un beso a la grada y más si tu pareja está en la zona de aficionados del Club Deportivo Castellón. Yo haría eso para no encender Es que nada, para no meterme en polémica, para no liarla. Ya, pero el beso va hacia la pareja. O sea, que yo entiendo que se pueda malinterpretar porque al final son 2.000 del Castellón en esa zona contra la pareja y familiares de Íñigo Vicente. Pero bueno, No, pero ya Sí, aún así, al margen de esto también, Víctor, y te dejo, no es solo ese beso, es que se recorre toda la banda, pues un poco sonriendo, retando un poco a los aficionados ahí de la parte baja. Que bueno, que es un poco, no sé, es que tampoco quiero hablar toda la tertulia de esto, porque no creo que toque, pero por cerrar el tema, Víctor, una opinión clara y directa de esto y pasamos a otra cosa. Sí, nada, que las conclusiones que tanto aficionados del Castellón, como en este caso la pareja de Diego Vicente y los que están en esa zona, lo hicieron mal. Los aficionados del Castellón por tirar el botellazo, que, bueno, de hecho habría que identificar, ¿no? A quién lanza botellas y si el Castellón tiene que expulsarle del campo, pues lo tiene que expulsar, como ya ha pasado con muchos otros. Y luego, pues no puede ser que la pareja de Íñigo Vicente pues se ponga a lanzar besos o hacer los gestos, que todos sabemos que habían hecho los gestos. Es verdad que estaría respondiendo a los cánticos o los insultos de la afición local, pero tú tienes que ser más lista. Aparte, si no me equivoco, eres trabajadora del club, según he podido leer.
Y bueno, y que no es la primera vez. Entonces, Sí, pues ahí tienes que callarte y ya está, irte del campo pese a que te estén insultando. Ambos lo hicieron mal. Yo veo bien el comunicado del Castellón defendiendo los suyos, veo bien el comunicado del Racing también defendiendo los suyos, y ahí se debería acabar el tema. Es verdad que por redes sociales se ha dado demasiado bombo sobre esto y se está hablando muy poquito del partido, que para mí el Castellón lo da todo, porque la segunda parte es un quiero y no puedo, pero en cuanto a intensidad, el equipo lo da todo, y es verdad que te queda la espinita de la roja a Mellot, que es verdad que es una acción que tampoco era de excesivo peligro. Puede que sea último hombre o no, pero esto es una zona de banquillos donde es demasiado dura esa expulsión y te fastidia justamente que es un jugador que no tiene o me recambio. interpreta que te diga, sí. Ya. A ver, yo creo, a ver, la roja por el momento del partido, por cómo estaba, o sea, para mí es roja porque creo que es último hombre, pero sí que es cierto que ya era el 93, ya con el 1-3, Sí. quizás es demasiado castigo, pero vamos, la roja por reglamento se la puede echar. ¿Que el árbitro puede ser más benevolente y no echarle? Pues sí, pero la roja por reglamento yo creo que Santi Franco se iba hacia portería y interpreta eso, no la violencia de la acción, vaya. Ujú. Claro, no, y eso es lo de Pablo, o sea, Sí, viene sí. ligado. El partido se calienta un poco. Vamos a ir hablando de lo que pasó ayer, porque ayer hubieron dos partidos. Ayer hubieron dos partidos que nos cerraron la jornada. Como hemos dicho, bueno, pues desde aquí, obviamente, el pésame también a toda la familia del aficionado del Sporting de Gijón, que falleció el domingo, que se tuvo que aplazar el partido por eso, y bueno, que al final yo creo que en estos casos es lo mejor que se puede hacer. Por mucho que algunos, pues bueno, quieran seguir jugando o vean que pueden jugar, sobre todo suele pasar cuando el equipo visitante pues quiere seguir jugando. En estos casos se tiene que parar el partido y se hizo lo más lógico al final, que es aplazar ese partido en ese momento y jugarlo pues al día siguiente cuando se pudo readaptar la fecha y vieron que era un buen momento. Así que desde aquí lo primero, nuestro pésame para toda la familia sportinguista. A partir de aquí, lo que sí que pasó fue una auténtica bomba para mí, que el Andorra repasó al Córdoba en su casa, esperando además, o teniendo la oportunidad además de dar un golpe encima de la mesa del playoff. A mí, yo me da esta sensación en Andorra, que es un equipo mega peligroso, muy peligroso. Como le des el balón, el Córdoba, creo que no es que se lo diera, es que no pudo tener el balón, y vimos otra vez la mejor versión de los Minsu, de los Lautaro y demás. Gran partido de la Andorra. Y ojito con este Córdoba, que como decía Víctor, no es que sean 3 partidos sin ganar, que son 3 derrotas seguidas. Ojito. Y No, viene a no, Santander. y ojo con el Andorra, que es un equipo que en cuanto tiene la oportunidad te puede castigar y en este partido pues la verdad que le salió todo. En cuanto a eficacia goleadora, le entró todo al Andorra, algo que no le había pasado en las últimas jornadas, y me parece que hay que contextualizar un poquito los goles, porque los goles vienen igual de la forma menos Andorra, ¿no? No es Sí. dominando de posesiones largas, de Ujú. tal, son de transiciones, son aprovechando errores Por rivales favor. del Córdoba en defensa, que la verdad que Claro. estuvo muy flojito. De ahí el Andorra suma un nuevo registro que hasta ahora no lo habíamos visto, que es un equipo peligroso en la contra y en transiciones. Aparte de que te puede dominar con valor, que en eso son muy buenos, pues ha demostrado que en este caso tiene jugadores que a mí Minsu, bueno, a mí me encanta, desde que lo vi contra el Castillo en la primera vuelta me parece un jugón, pero luego lo que le está dando Josep Cerdá las últimas jornadas también me parece importante, y en defensa mejora mucho. Diego Allende y Gael Alonso, la verdad que es uno de la pareja de centrales igual que más despejas hace de la categoría, y me parece un equipo de Andorra muy interesante y que nadie le dé por muerto. A mí en Andorra, o sea, mira que yo llevo diciendo que los tres de abajo ahora mismo no les salvo para nada, y mi última plaza era entre Huesca o Andorra, porque sí que siento que el Andorra tiene muy buenos jugadores y creo que por calidad se podría salvar perfectamente, pero también lo he notado muy inocente. ¿Qué pasa? Que este día se han juntado el peor partido del Córdoba de Ivanaria, puede ser, Puede ser. porque al final todos conocemos el Córdoba de Ivanaria que busca siempre tener la pelota, tener personalidad, y al final cuando tus jugadores están desadaptados y encima un rival te presiona muy bien, te provoca el fallo, pues al final es que te golean y te golean en tu propia casa. Yo siempre he sido muy, muy del Córdoba, pero la realidad que son 3 derrotas seguidas y aún así no te has alejado todavía mucho del playoff. Sí que es cierto que ahora les toca venir a Santander, a casa del líder, un líder que ya veis cómo viene, pero claro, un líder que a veces cuando tiene tanta ola a favor es cuando se relaja y puede caer ante equipos como el Córdoba, que son positivos y que seguramente venga sin nada que perder. Ujú. Eh, el Sporting, para mí, otra oportunidad desaprovechada, ¿eh? Porque el Leganés, a mí me da la sensación
de que no va a levantar cabeza en las próximas jornadas y me cuesta mucho verle remontando. Yo creo que lo que firman el Leganés ahora mismo es salvarse lo antes posible, No, dar los mínimos problemas y sí. a partir de ahí respirar y ver lo que viene. Yo, Pero poquito y el Sporting son 4 partidos seguidos sin ganar. yo veo, Sí, son 3 empates, ¿eh? Son... yo veo a dos equipos que, no, perdona, Víctor, que yo veo a dos equipos muy rápido que se van a quedar un poco en tierra de nadie. El Leganés creo que se va a salvar bien, pero hasta ahí. Y el Sporting creo que no le va a dar para el playoff, sinceramente. Y mira que tiene jugadores que me encantan, ¿eh? Sí, sí. No, no, sí, por plantilla no es. O sea, por plantilla no es. Además, ayer, por cierto, tremendo que se tiraran 7 minutos para revisar un posible penalti Sí, sobre Dubasín, que anulan por una jugada posterior en un control de Otero. Ha salido hace poco la noticia de que es un fallo del semiautomático, de que, bueno, falló, pero es muy lamentable que se tiren 7 minutos de revisión de una jugada y que fuera de un dedo. De un dedo. Eso es fuera de juegos. Yo no sé qué pensáis de esto. Se están cargando el fútbol. Es que se están cargando el fútbol. Y ya de por sí, en un partido que se tuvo que posponer, que ya empieza, digamos, empezado, y tener que pararlo otra vez. O sea, me parece, la verdad, que kafkiano, ¿no? Este tipo de acciones, que por un dedo se tenga que estar revisando que si es, que si no es. Además, te dicen, no, esto lo va a tener que hacer el fuera de juego semiautomático. Y ni funciona, ¿no? Y ni funciona cuando tienes que Que pedirle, en tirar de este él. caso, Sí. a la tecnología que te ayude. Es increíble. Bueno, en el Sí, fútbol de antes no se hacía, y en el fútbol de ahora, pues estás 10 minutos. sí. a mí me indigna, sinceramente, porque esto es algo me recuerda un poco a lo que pasó hace poco en el partido que, mira, precisamente se va a reanudar ahora, la ida de la Copa del Rey entre Barça y Atlético, que también se estuvieron tirando por fuera de juego como 6 o 7 minutos, y al final es que yo no contemplo que la máquina pueda fallar, sinceramente. O sea, es que es algo que, a ver, puede fallar un día y tal, pero no sé, a veces que dicen que cuando fallan ciertas miniaturas según te explica y tal, bueno, chorradas que te quieren vender, pero vamos, que me parece lamentable que en el fútbol de ahora, con toda la tecnología que tenemos, estemos a estas cosas, la verdad. Dos cosas que tengo que tocar antes de despediros. Una, el Zaragoza sigue sin rumbo. El Zaragoza sigue pegando palos de ciego a todos lados. Eh, Fue Y una lo que derrota queda. además, sí, exacto, y lo que viene. Fue una derrota además definitiva para cargarse a Seyés. Se queda ahora David Navarro como entrenador interino mientras el club está negociando ahora con Jim. Tiran también a Chema Indias y se queda Lalo Arentegui como director deportivo. En fin, una cantidad de. No sé, una cantidad de cosas que pasan en medio de la temporada que son lo peor que te puede pasar como club. Que si aparte de los resultados negativos que tienes todo este embrollo y este lío a nivel institucional, es como el último golpe que le falta a este Zaragoza. Y yo el otro día pensándolo, no sé si lo veis, no sé si lo pensáis igual, pero dije, yo creo que se salvan. Os lo digo en serio, o sea, yo creo que se van a salvar y mira que estamos quizás en el momento en el que el Zaragoza está más bajo de toda su historia, pero me da esa vibra de equipo que cuando está a punto de morir siempre esto no nos olvidemos, estos son 5 jornadas seguidas ganando, lo han hecho equipos. Me da esa vibra. No sé si lo veis o lo normal sería que me dijerais, Alex, deja de fumar, tío, y dinos tal, pero A ¿qué ver, opináis? A ¿Cómo lo ver, veis? es es que un, es un, es un relato complicado. Ya sabemos que la Hypermotion te da estas historias, ¿no? Y luego dices, pero claro, ¿cómo no va a pasar esto? Si es la liga más apasionante del mundo. Te da a pensarlo, pero Sí. mucho tiene que cambiar las cosas y sobre todo poner estabilidad. La sensación que da el Real Zaragoza es de improvisar. De ir improvisando a lo largo de la temporada, a ver qué se nos sale ahora. Pues bueno, ¿quién es el entrenador que nos ha rendido los últimos años? Jim. Pues vamos a fechar a Jim a ver qué pasa. Bueno, Jim me parece un buen perfil. La verdad que me parece un buen perfil para entrenar en este momento al Real Zaragoza, pero esto pasa por los jugadores. Y yo la verdad que no veo plantilla. No veo jugadores para poder salvar la categoría. Es que son Yo jugadores muchos sí veo, partidos. Víctor. Yo, Víctor, David, no sé si tú coincides, yo plantillas sí veo, jugadores veo a nivel de calidad, me refiero, pero creo que es una plantilla ida a nivel mental, totalmente fuera, psicológicamente están en otro lado, están ya quemados todos porque además tienen lo que es tener a la afición todo el rato, pues pidiéndote que respetes el escudo, pidiéndote que le respetes a ellos. Es una situación muy complicada y yo creo que es un poco también mental.
A ver, el Zaragoza, el problema que tiene es que no hay proyecto. O sea, es que yo, mira, es que por comparar un poco, la Hypermotion por estas cosas, tú tienes estas cosas, tú dices que crees que se salvan. Yo lo que hago es mirar para atrás y la última victoria del Zaragoza es hace 2 meses aquí en Santander y pegando un baño al Racing. La segunda división tiene estas cosas. Por compararlo un poco, ya que mencioné la palabra proyecto, el Racing lleva 4 años en la categoría y la sensación es que cada vez el proyecto incluso va hasta muy rápido, ¿sabes? Sí. Un proyecto los anteriores. Sin embargo, el Zaragoza, y lo llevo, o sea, porque lleva muchas temporadas, pero lo llevo desde que volvió el Racing a la categoría, lleva 4 años que siento que cada temporada es peor. Y yo la teoría que tengo es que todos los años juegan con fuego y al final se van a quemar. Y otros años se salvaba porque empezaba muy bien, empezaban con energía. No creo que sea tanto culpa de jugadores que a lo mejor por tema actitud, entiendo que la afición esté cansada, pero la afición creo que está más cansada con el club. Pero es que tú vas a Zaragoza, tú piensas en Zaragoza y ves que se crea un clima en redes sociales, en la Romareda, ves los partidos y tal, se crea un clima de tensión, presión, que se provoca en los jugadores, que se retroalimenta en la afición y al final se crea un cisma que no beneficia a nadie. Esto es lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Castalia o en Santander, que se genera tanta presión también de los futbolistas que los jugadores dicen, joder, es que salen cagados al campo directamente. Sí. Y al final es algo que se retroalimenta y siguen cayendo en la misma piedra. A ver, es verdad que en Castalia yo creo que no estamos aún en ese punto, ¿no? De que los jugadores salgan con miedo al campo, pero no, sí que digo, entiendo. Digo todo lo contrario. Digo todo lo contrario. O sea, que o sea, el Castellón hasta perdiendo 0-3, o sea, es que va para arriba. Eso. Sí, ¿sabes? sí, O sea, porque no tiene nada que perder. Saben que, joder, haciendo playoff ya sería la hostia la temporada. Sí, eso sí, que salen liberados, que salen y sin presión. Claro. Sí. Claro, es todo lo contrario en Zaragoza. Sí. Y pues es cierto, sí, no, lo había entendido yo al revés. Y además, por si fuera poco, fin de semana que viene, tremendo, Cádiz-Zaragoza. Yo ya no sé qué esperar. Cádiz, 7 derrotas, un empate en los últimos 8 partidos. ¿Cómo? Garitano tiene toda la pinta de que es el siguiente entrenador en salir disparado. Pues la semana que viene. Yo no sé cómo sigue ahí todavía. Yo no sé cómo sigue Garitano, o sea, ya el tropiezo, es que encima me vi ese partido expresamente, ya perder contra Real B en casa de la manera que podía haber empatado, incluso ganado, ¿sabes? Pero de la manera que caes es que daba pena pitándote, David, los cambios, tu propia afición, pitándote cualquier pérdida. Es que era perfecto, encima era el último partido de la jornada, que es que te deja muy marcado, porque es que parece que no, pero los partidos del lunes la gente los ve, ¿sabes? Porque el fin de semana la gente está a otras cosas, más a su equipo y tal, pero el partido del lunes dice, solo hay esto, pues voy a ver esto, ¿sabes? Si no me interesa el de primera y la gente lo ve y pues eso, y yo no sé cómo lo han echado. El partido en Eibar, pues es también lamentable, vale que vas contra el mejor local de la liga, pero no sé, yo hablo con gente de Cádiz, me dicen que no le echan por un tema de pasta, pero es que siento que es que igual el tema de pasta es bajar a Primera Federación, ¿sabes? Porque es que yo creo que con Garitano ahora mismo no hay solución. Y no es como con el Zaragoza, que vale que el Zaragoza está hundido, pero yo veo al Cádiz y digo, a ver, equipo yo creo que hay, no para el playoff, ¿sabes? Pero equipo hay para salvarse holgadamente. O sea, que yo creo que con un cambio de entrenador que agite un poco esto y gane 3 partidos de los próximos 7-8, se podía salvar, pero es que ahora van en picado y sin frenos. Yo repito, y ahora me opinas tú, Víctor, pero yo no les veo tanta diferencia a nivel plantilla, a nivel jugadores, me refiero a Zaragoza y Cádiz. Luego a nivel mental están los dos en la mierda, eso está claro, pero que no les veo tan diferentes les veo más como salir del bucle, que no van a salir, no tiene pinta de que vayan a salir, a no ser que pase algo grave o grande, pero es más, lo veo más por ahí, ¿sabes, Víctor? Sí, yo ahí, de hecho, veo mejor al Zaragoza. Veo mejor al Zaragoza porque el Zaragoza, si algo tiene, es canterano. Y tiene gente que siente el escudo. Y tiene gente de que hasta el último partido se va a dejar la piel. El caso de Francis Serrano, bueno, yo creo que ha salido a hablar en zona mixta en los últimos 7 partidos seguidos, porque solo habla él y porque es el único que siente el escudo. Es otra vergüenza de los clubes, que tiene tela también. Que tiras a los leones ahí a tu... Bueno, claro, es que siempre habla el mismo. A tu capitán. Y en el caso de, bueno, ahora que ya han echado a Rubén Sellés, siempre hablamos del efecto de nuevo entrenador, se acaba llegando Jim, que conoce mucho de estos futbolistas, que, bueno, muchos estaban en la cantera cuando él estuvo en su última etapa en Zaragoza. Veremos a ver, pero yo veo igual que si da con la tecla Jim en esta primera semana que dices, bueno, las mentes se liberan un poco de los jugadores, todos quieren en ese caso volver a contentar al nuevo míster, pues lo veo con esa, no sé, con esa potencia que le puede dar en este caso este nuevo entrenador. Veremos a ver si acaba llegando o no. Y el Cádiz, bueno, es el primer partido de esta jornada el viernes y sobre todo en casa, ¿no? Viendo la última reacción de la afición frente a la Real B, además ahora sumando esta derrota frente al Eibar,
el recibimiento que va a dar ahí el nuevo Mirandilla a su equipo no va a ser bonito. No, la verdad que no. Buen partido de viernes, ¿eh? Me apetece ese partidito de viernes. Así que estaremos pendientes 8:30. Abrirá la jornada número 29 de la Hipertensiones. Víctor, además hay fiesta, ¿no? Estás de fiesta por tu ciudad, ¿no? Esa semana, justo este viernes era, ¿no? Sí, bueno, empieza en este caso la fiesta de Madalena aquí en Castellón, no sé si lo sabes, estás invitado, Alex, a venir. Y así que ese partido yo creo que lo podemos ver, pero luego el resto igual de la jornada se nos complica. No, estará David aquí para echaros el cable porque David sabemos que se va a cascar toda la jornada. Como buen Sí. racinguista que es, además, en una semana en la que vuelve a ser más líder. Y es un buen partido ese también, ¿eh, David? Ese Racing Sí, Córdoba, ¿eh? Un Racing Córdoba apetece porque yo creo que al menos los partidos ahí en el Arcángel, sí que es cierto que el año pasado aquí en casa creo que fue un 2-0 fácil para el Racing, pero ahí en el Arcángel han estado bonitos, sí. A mí me asustaría un poco. ¿Estás un poco asustado, David? ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de poder perder puntos. En Bueno, casa, pero después de venir, me refiero. el Racing viernes. el Racing, como todos, va a empatar y va a perder partidos. O sea, y seguramente donde menos te lo David, esperes. pero no me seas. Escúchame, te estoy diciendo. ¿Tienes miedo de ese partido de que el Racing que viene de ganarle al segundo clasificado, de meterle 3 goles, gran partido, buenas sensaciones? Relaje. ¿Tienes miedo de ese partido? No voy a entrar en vuestro juego, pero vamos, el Racing puede empatar perfectamente contra el Córdoba y seguir líder. No entra Víctor, este Claro. chico, ¿eh? Mira que No. le tiro aquí. No. Ya me las he yo muchas. Venimos de dos batacazos de finales de temporada después de 2 años buenos, así que espero que este año ya sea el nuestro. Pues ojalá que sí, David, joder, que le vaya bien la cosa al Racing y que al final es un equipazo, o sea, es la realidad, es uno de los mejores equipos de esta segunda división, tiene El mejor de la jugadorazos, liga ahora mismo. el mejor de la liga, es un equipo que mola verlos, y a mí esos equipos, pues al final, joder, te apetece que les vaya bien. David, Víctor, un placer como siempre teneros aquí en Camino al Cielo, así que vaya bien vuestra semana, vuestros equipos vuelvan a ganar, vuelvan a la senda de la victoria, en el caso del Racing que lo alargue, y que nos vemos la semana que viene para hablar un poquito más de toda la segunda, ¿vale? Un placer como siempre, saludo. Venga, chicos, cuidaos, hasta luego. Venga, nosotros seguimos, que ahora tenemos entrevistita y este programa no para, vamos a ello. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around. Y en esa tertulia que hablábamos de, bueno, en general, todo lo que había pasado durante la jornada número 28 en la segunda división, es que han pasado muchas cosas, ¿eh? Hablábamos en la introducción también de ese estreno del Real Valladolid en casa, de ese Real Valladolid de Fran Escribá, después de esos 4 meses, hablábamos de muchas situaciones, de muchos equipos, y una de esas es importante destacarla, y por eso hoy estamos con Lucas Marcos, que además de nuestra historia de sábado particular, que siempre nos cuenta por aquí el bueno de Lucas Marcos, nos va a hablar un poco de la Cultural, que el otro día perdía 3-0, bueno, 0-3, mejor dicho, en ese estreno de Rubén de la Barrera. Lucas Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de venir a esta sección diferente de Camino al Cielo para hablar pues sobre la Cultural leonesa. Me gustaría estar en otra situación para hablar de mi equipo, pero lo que nos acontece es esto, es esta lucha por la permanencia, estas 3 jornadas próximas muy difíciles que le esperan a la Cultural leonesa. Les recuerdo a los oyentes que es Almería, Racing y Club Deportivo Castellón. No es poca cosa, ¿no? Y ahí se va a decidir, pues tal vez no la temporada, pero sí la dinámica con la que afrontaremos el final de temporada, Mateo. Me dices que estabas muy bien, pero bueno, estás muy bien porque la vida en general te trataba bien, la Cultural no tanto, ¿no? No, la Cultural no me da tantos motivos. Yo imagino. Bueno, el otro día hablábamos con ese 0-3 ante la Unión Deportiva Las Palmas. Antes de nada, te quiero preguntar, Lucas, durante la semana, ¿cómo sentó en León esa noticia de la vuelta de Rubén de la Barrera? Porque por lo que hemos leído, escuchado a gente cercana a la Cultural, hombre, era la palabra mejor que se podía escuchar más era ilusión. Sí, a ver, creo que pasó el tiempo del Cuco Ciganda, fue un entrenador que parece
que le consiguió dar estabilidad en esas primeras jornadas que llegó al banquillo del Reino de León, pero se le había acabado el tiempo. Hacía muchas jornadas que la Cultural no sumaba 3 puntos, de hecho desde el 17 de diciembre, han pasado casi 3 meses, y le llegó la hora al Cuco Ciganda, el favorito de Aspire Academy, porque no fue decisión de la dirección deportiva, o por lo menos eso es la información que nos ha llegado. Aspire Academy confió en Rubén de la Barrera, que es un entrenador que ya conoce la casa, un entrenador que ya logró el ascenso hace 7 años y no había logrado pues la permanencia en segunda división hace esos 7 años. Así que me parece pues un entrenador idóneo para cerrar el círculo. Es una historia muy bonita. La verdad que lo que tú como que me mencionabas, ilusión porque es una persona que en León se le quiere mucho y en la que hay mucha confianza depositada en él. Ahora, pensándolo a sangre fría y con la cabeza, pues tal vez no sea un entrenador de garantías, no es un entrenador que nos pueda dar mucha confianza. Aparte del nombre de Rubén de la Barrera que sonó antes de que se oficializara, no sé si sonaron no sé si sonó algún otro entrenador y si crees que podría haber encajado mejor. Sí, me recuerdo sonó Gil Sant Ujú. y sonó Gil Sant Y Abelardo, ¿no? Puede ser, porque yo y creo que Abelardo, Abelardo ¿no? lo habíamos hablado tú y yo en persona, si no me equivoco, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. A ver, Abelardo, la verdad, no me inspiraba demasiada confianza, a mí personalmente, en mi manera de entender este deporte. Gil Sanz, pues igual sí que hubiese sido buena opción. Pero ¿qué quieres que te diga, Mateo? Que me parece que se ha tomado la decisión correcta. Porque hay muchos entrenadores, bueno, no sé si hay muchos, pero hay entrenadores que podrían haber cogido la cultural leonesa. Pero la cultural leonesa hay muy pocos entrenadores que los hubiese cogido ella al entrenador. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, al final, Rubén de la Barrera creo que es un entrenador que se va a nutrir de la cultural leonesa y la cultural leonesa se va a nutrir del entrenador. Como lo que iba mencionando, es una historia que parece que está escrita por el mejor guionista. Es una historia muy bonita que Bueno, si falta se el final, consiga, falta el final. claro, claro, si se consigue consolidar esa permanencia, sería, vamos, es historia del fútbol leonés, Mateo. Pues sí, sin duda lo sería, vaya. Bueno, con esa llegada de Rubén de la Barrera, estuvo entrenando durante la semana, tuvo varios entrenamientos antes de ese encuentro en el Reino de León. A nivel de jugadores, a nivel de once titular, ha sido muy radical el cambio, Lucas. No, la verdad que no. De hecho, yo me esperaba una alineación en tanto populista, ¿vale? Me imaginaba que Rubén de la Barrera iba a tirar pues por contentar a la afición de la Cultural. Y la verdad que no. La verdad sentó a Rodri Suárez, que es el capitán en la plantilla. Le dio una oportunidad a Perú, que no había jugado de titular con el Cuco Ciganda. Y sacrificó la figura del 9, una figura del punta referencia. Jugó con Luis Chacón y con Lucas Ribeiro, que ambos son más media punta, suelen jugar un poco más retrasados, la figura de 9. Lo que sí me gustó y sí que noté un cambio brutal fue la presión. El equipo salió con un bloque mucho más alto, un fútbol mucho más agresivo y planteando ese estilo de juego más físico. Tal vez hubo una decisión que yo no entendí, que es si planteas ese juego tan físico y tan agresivo, dejar al banquillo a Seludialo, que era un jugador que venía presionando muy bien y era de los pocos que mostraba ese ímpetu en la presión. Sin embargo, pues mira, el equipo ahí sí que dio señales de vida, algo que en las últimas jornadas no nos tenía acostumbrados. Pues sí, desde luego. Bueno, la primera parte más o menos bien, ¿no? Pues los tres goles vienen en la segunda. No, no sé qué pasó No, en la los dos. primera parte. ¿Cómo? O sea, hubo un gol en la primera parte y el resto, y los dos fueron en la segunda. Ah, yo pensé que habían sido los tres en la segunda parte. De hecho, lo está mirando por aquí, me marcaba como, claro, 48, que es sin el descuento de la primera parte, ¿no? Claro, es verdad. Pues, bueno, ¿qué pasó en casi todo? En casi toda la primera parte, casi todos los primeros 45 minutos, para que aguantara el resultado la cultura y deportiva leonesa y todo pues se marchitara un poco más bien entrando en la segunda. Pues sí, mira, otra cosa que había que mencionar, lo que te iba diciendo, ¿no? El juego muy agresivo, el bloque muy alto, pero nos volvió a desilusionar, por lo menos a mí personalmente, porque después del primer gol la sensación es que el equipo se viene abajo, que ya las pierdes todas las segundas jugadas, de que te ganan todos los saltos, de que simplemente son jugadores de otra categoría. No sé si fue porque el equipo bajó los brazos o porque Las Palmas tácticamente te pasa por encima,
pero la sensación que hay después del primer gol es de que ya estaba el partido acabado y quedaba Ujú. una parte entera, quedaba. No sé, a mí, Pero no sé eso, si es que eso es sorprendente sabiendo lo que te juegas. claro, claro, y no sé si es que Rubén de la Barrera no supo tocar lo emocional o que fue simplemente una dinámica que arrastra a los jugadores, porque es que no es buena la dinámica. No lo sé, lo que sí, pues eso, que nos dejó un poco desilusionados la reacción, ya no solo al segundo o al tercer gol, o sea, la reacción al primer gol. Ya, pues sí, sí que sorprende, sí que sorprende. No sé si eso también en parte ha desilusionado un poco, no tanto el resultado, que bueno, que imagino que también, sino esa reacción y lo que se vio sobre el terreno de juego o la actitud de los jugadores. No sé si eso desde la grada, desde el culturalismo, ha desilusionado también un poco en ese debut. Sí, 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 sin duda, es lo que te estaba comentando. No nos esperábamos esta reacción. Es que no me gusta hablar en general, pero viendo los comentarios en redes sociales de la afición de la cultural, todos opinan en mi misma línea, ¿no? Nos desilusionó que el equipo no tuviese capacidad de reacción y que en el momento de ir perdiendo, ya perdieses todas las segundas jugadas, perdieses todos los duelos, José se come completamente a Perú, que obviamente es GC. Creo que GC Sí. sabe un poco de esto, Y ¿no? está siendo el Porque, mejor de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Que eso claro, debatíamos claro. en Camino al Cielo, si era una buena o una mala noticia para el conjunto canario, pero bueno, sea como sea, la realidad es que está siendo el mejor. Sí, sí, sí. Entonces, como iba diciendo, te come a la defensa completamente. Entonces, pues sí, con lo que tú mencionabas, un poco desilusionante esa reacción del equipo. Bueno, para ubicar un poco a nuestros oyentes, la Cultural Deportiva Leonesa que ocupa la posición número 20 con 27 puntos y ahora mismo está a 5 del Real Valladolid, que es el equipo que marca esa zona de la permanencia. La distancia, hombre, no es crítica, ¿no? No es crítica, pero echando un vistazo al calendario, Mateo, se nos ponen los Ahí pelos de quería ir punta. yo. Sí, sí, sí. Se nos ponen los pelos de Almería punta. este fin de semana, el próximo Racing de Santander y el otro contra el Club Deportivo Castellón. Es que no es poca cosa. No, hombre, es cierto que después las tres jornadas siguientes a estas tres son Andorra, Huesca y Real Valladolid, que son rivales de tu liga. O sea, son rivales que compiten por lo mismo. Pero la clave va a estar en salir con vida y con esperanza de estas tres jornadas. Salir, yo lo que pido es que tras estas tres jornadas, que el 29 de marzo, cuando recibamos a la Andorra, tengamos posibilidades de salvación reales. O sea, que el equipo tenga ánimos, se crea la salvación. Porque si salimos de este mes a, ¿qué te digo?, 9 puntos de la permanencia, pues no creo que los ánimos sean para creer en la permanencia. Es que además no es que sean los mejores equipos de la categoría, que también, pero no tengo aquí la tabla de la segunda vuelta, pero el Almería hasta hace una jornada o dos era el mejor equipo, el Castellón más de lo mismo. Y el Racing de Santander, pues no creo que esté muy lejos de esos primeros puestos en esa segunda vuelta. O sea que asusta un poco. Hombre, pues claro que asusta Meku. Lo que te iba diciendo, va a ser clave las sensaciones con las que salgamos de estos tres partidos. Aún así, pues hombre, nos queda la esperanza que tiene esta maravillosa liga Hypermotion de que en la ida pues sí, la cultura le dio un baño al Racing de Santander, encima en el Es Sardinero. verdad, es cierto, no me acordaba ya de ¿Y eso. quién te dice a ti que no, pues yo qué sé, no sacamos 3 o 6 puntos de estos tres partidos? Ya. Sí, es que en esta categoría puede pasar literalmente cualquier cosa y ojalá pase con la cultura deportiva leonesa para que se pueda levantar después de ese año tan bueno y que pueda conseguir cierta estabilidad, ¿no? En la categoría. Lucas, para ti, ¿qué jugadores crees que tienen que dar un pasito adelante para que este milagro pueda obrarse? Leía por redes, bueno, esa situación de Sergi Maestre, que si no me equivoco, Rubén de la Barrera ya lo tuvo anteriormente, hace años en su Del equipo, en el Albacete. Albacete, sí, en el Albacete, eso es, y que podría ser capital. El otro día, bueno, ya salió además de titular. No sé si tú crees que hay ciertos jugadores que tienen que dar un paso al frente, que tienen que ser más protagonistas para que la cultura se pueda salvar. Bueno, pues mira, hablando de Sergi Maestri, creo que la salvación de la cultura, va a sonar un poco drástico esto que voy a decir, pero creo que la salvación de la cultura leonesa pasa porque precisamente no juegue Sergi Maestri. Sergi Ujú. Maestri era un jugador
que a principio de temporada pintaba ser el jugador número 26 de las fichas, ¿no? El jugador Sí. pues, un jugador que no tuviese importancia en el juego, en los 11 titulares, pero Bicho se lesiona, no encuentras una fiabilidad en el centro del campo y tienes que recurrir a Sergio Maestre, que en esta situación de emergencia, pues ha reaccionado bastante bien. Y creo que nos ha cerrado la boca a muchos, a mí el primero, que no confiaba en Sergi Maestre. Sin embargo, creo que si queremos optar a la salvación, creo que el que tiene que dar ese paso adelante que tú has mencionado es Bicho. Bicho es un Ujú. jugador capital, Bicho es el jugador que siempre da línea de pase, siempre busca el balón y nos está costando mucho generar y crear, sobre todo hemos tenido problemas en la creación y me parece que es por eso, porque por la lesión y después lo que le está costando entrar en ritmo de competición a Bicho. Otro jugador que yo creo que tiene que dar un salto, ya no solo como capitán, sino como institución, es Rodri Suárez. Rodri Suárez se tiene que consolidar en esa posición de central porque Barsic parece inamovible y Rubén de la Barrera confió en Perú en este primer partido. Sin embargo, creo que por jerarquía y por cercanía a la afición es Rodri Suárez el que tiene que dar un paso adelante. Y por último, otro jugador que sí que bueno, ya no es un jugador, una posición que quiero destacar es alguien en la figura del 9 del Es delantero justamente lo que te referencia, iba a preguntar ahora mismo. tiene que dar un paso adelante. Rubén de la Barrera no confió en ningún 9 referencia. Tenemos Ujú. a Diego Collado, a Rubén Sobrino y a Manu Justo. Salisteis sin Rubén de 9, ¿no? la, Otro día. claro, claro, Rubén de la Barrera creyó oportuno confiar en Chacón y en Ribeiro, supongo que para fomentar precisamente lo que mencionaba antes con Bicho, esas líneas de pase, esa creación, pero te faltaba punch en los tres cuartos últimos de campo. Entonces sí que creo que en los entrenamientos, en el día a día del equipo, alguno de esos tres que he mencionado, alguno de esos nueve, tiene que dar un salto adelante y ser pues el que termine siendo la dinamita de la cultura leonesa. Bueno, tiene que dar un paso adelante, pero también entiendo que desde el banquillo tiene que dar un paso adelante para colocar a los 9. Hombre, por supuesto, sí, sí, es lo que te dije, por eso creo que el 9 que dé el paso adelante tiene que ser en los entrenamientos y en el día a día del equipo. Por eso te lo Y dije. tú, tú a quién veas, ¿cuál crees que puede ser la referencia de esta cultural? Creo que depende mucho el tipo de partido, sí, el tipo de partido, es una suerte que tenemos, pero yo confío en Manu Justo, sigue siendo el empatado con Luis Chacón, el máximo goleador esta temporada de la cultural leonesa con 5 tantos, y creo que en este juego, como ya mencionamos, en una línea tan alta, un equipo de tanta presión, Manu Justo es el idóneo. Manu Justo es un jugador que es muy comprometido, que trabaja mucho sin balón, que se mata a presionar. Y pues si tal vez afina la puntería, afina de cara a puerta, es el 9 que necesita la cultural y deportiva leonesa. Y después supongo que para hacer hueco, porque si no, no entran todos, ya la solución sea volver a poner a Ribeiro en esa posición de banda. Yo pedía mucho a Ribeiro en la media punta, pero en el partido contra Las Palmas no me gustó. Me pareció que estaba muy atado y que perdía mucha movilidad. Lo pedí, me equivoqué y pues reconozco, ¿no? Se ve que Lucas Ribeiro juega mucho más libre cuando arranca desde una banda. Ujú. Bueno, Lucas, para acabar, pronósticos. ¿La cultural se salva, no se salva? ¿Sale vivo ¿Cómo no de se va a ese, salvar? Sí. de esos tres partidos que son tan complicados? Yo te escucho, ¿Cómo no ¿eh? se Te va a escucho salvar? Por y luego pasamos cuentas en la jornada 42. Bueno, seguro, seguro que se salva, hombre. Todo pasa, pues, por salir vivo de estas tres guerras que tenemos en estas tres Sí, 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 jornadas total. próximas. Después es verdad que son 10 o 11 jornadas, quitando al Burgos, equipos de tu liga, equipos de los que tienes que salir con el hacha entre los dientes. Me parece vital para la salvación hacerse fuerte en el reino. Tan solo hemos ganado 2 partidos en casa esta temporada, somos el peor local de la categoría y si queremos aspirar a la salvación, Rubén de la Barrera tiene que hacer del reino un fortín. ¿Cuántos puntos sacamos en estas 3 semanas que le esperan a la cultura, Lucas? 9. Pues bueno, No, así que nada, es sí broma, que es broma. saldría vivo, ¿eh? La cultural. Ojalá, vamos. Nada, yo creo, mira, 3 puntos en una victoria hay que sacar. Ujú. Bueno, pues veremos si sale viva la cultural de esos 3 encuentros. Luego, la verdad es que juegas contra. A ver, te la juegas también porque es que juegas con rivales directos. Juegas contra el Andorra, juegas contra el Huesca, juegas contra el Valladolid, contra el Granada. Luego, de por media, sí que es verdad que está el Córdoba, que seguramente esté luchando un poquito más arriba, pero luego juegas contra el Mirandés.
Y luego contra el Cádiz, que bueno, que veremos, porque con la trayectoria que lleva el Cádiz, pues a lo mejor también resulta ser un rival directo. O sea que, Lucas, mucha suerte para estas 3 semanas que van a ser duras seguro, pero veremos si fructíferas también. Pues muchas gracias, veremos. Ya pasaremos cuentas más adelante. Y no nos libramos de ti, ¿no, Lucas? Porque vamos con esas historias de sábado. Hoy que nos toca, ¿nos lo adelantas, Lucas? Hoy he hecho un arduo trabajo de periodismo e investigación para intentar recordar algún Real Zaragoza peor que este. Y yo os adelanto que la investigación solo dura un minuto. Me he dado cuenta de que este es el peor Zaragoza de la historia. Así que he repasado tiempos mejores por Zaragoza. Vamos con ello. When these stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close, don't run away. La situación actual del Real Zaragoza es más que preocupante. Y en Historias del Sábado, esta sección de Camino al Cielo, donde repasamos la historia de los equipos de nuestra categoría, pues me propuse buscar cuál ha sido el peor Real Zaragoza de la historia, de todos los tiempos. Y la verdad que es que me lo puso muy complicado. Es cierto que el Real Zaragoza llegó a jugar en tercera división. La última vez que lo hizo fue en la temporada 48-49. Y también jugó en categorías regionales. Pero nos tenemos que ir hasta la temporada de 1931. Y la verdad que no les fue mal, porque en tercera división es cierto que descendieron de segunda, pero con un equipo lleno de maños y compitiendo muy bien en esa categoría de bronce. Entonces no me parece que institucionalmente estuvieran en una peor situación que la que está viviendo hoy en día el Club Maño. Así que después de una corta investigación, porque es que la investigación no daba para más, llegué a esta conclusión. Y es que este es el peor Real Zaragoza de la historia. Así que tenía que hacer un giro al programa. Claro, el programa a mí me dicen que tiene que durar 5 minutos y vamos por 1 minuto y 10 segundos. Así que en este episodio de Memorias del Sábado, en vez de hablar de los peores Real Zaragoza, vamos a recordar las hazañas del equipo Maño. Y es que recordando estas hazañas te das cuenta de la tragedia que estamos viviendo. El Club Maño tiene 6 Copas del Rey, siendo la última en 2004 y la primera de todas en 1964. Ese mismo año también ganaron otro título que tal vez no conocéis, que es la Copa de Ferias, una de mis competiciones favoritas a lo largo de la historia del fútbol. La Copa de Ferias fue el primer título europeo de la historia. Antes que la UEFA, antes que la Recopa, antes que la Champions League o Copa de Europa, la Copa de Ferias se enfrentaba a todas las ciudades europeas que tenían una feria de muestras. Zaragoza la ganó en 1964 y el máximo ganador de este título también es español, fue el FC Barcelona. A un FC Barcelona que le arrebató en 1986 la final de la Copa del Rey. Sin embargo, su clásico rival en las finales de Copa siempre será el Celta de Vigo. El Zaragoza le ha ganado 2 veces al Celta de Vigo, una en 2001 y la otra en 1994. Sin duda el Real Zaragoza es el máximo culpable de que el Celta de Vigo no tenga ni un título oficial a día de hoy. Su última Copa del Rey y su última gran hazaña deportiva fue en 2004, la verdad que en un fútbol muy reciente. Se la ganó 2-3 al Real Madrid y encima en el Bernabéu, una final que pasó a la historia del fútbol español, seguro que todos os acordáis. Como todo buen campeón de Copa del Rey, se ganó el acceso a la Supercopa de España, que de aquella no era como la actual. De aquella la disputaban 2 equipos a ida y vuelta. Ese año se enfrentó al Valencia, que había ganado la Liga. Y la Supercopa de España de 2005 se la terminó llevando el Real Zaragoza. Ese sería su último gran título oficial. El Real Zaragoza también cuenta con otros títulos, como os comenté antes, jugó en categorías regionales y en tercera división. La tercera división la ganó en 2 ocasiones, en 1933 y en 1934. Además, también ganó la segunda división en 1978. Pero sin duda, si le preguntas a los maños cuál es el mayor recuerdo que tiene el Real Zaragoza o cuál es el gran triunfo en la historia del Real Zaragoza, te dirán la Recopa de Europa de 1995. Eliminando rivales de una manera excepcional, se encontró al Chelsea en semifinales. En la Romareda se impusieron por 3-0. Encima la protagonista fue una batalla campal entre ambas aficiones. Bueno, mejor dicho, entre afición londinense y policía maña. La afición del Real Zaragoza empezó a cantar aquel cántico de Písalo, písalo, que se popularizó
causa del entrenador argentino Salvador Vilardo, y los hinchas ingleses lo confundieron con Peace and Love, paz y amor. Pararon la batalla. Bueno, una curiosidad. En la vuelta en Stamford Bridge, el Chelsea se impuso por 3-1, pero no fue suficiente para arrebatarle la final al Real Zaragoza. El Parque de los Príncipes de París fue testigo de la mejor noche en la historia del Real Zaragoza. Se impuso 2-1 al Arsenal. En los 90 minutos acabaron con el 1-1 y en el minuto 120, el último de la prórroga, Najim se inventó un derechazo desde prácticamente medio campo que sorprendió a Sherman. En el último minuto y con un gol antológico, el Real Zaragoza se coronaba con la Recopa de Europa de 1995. Después de haber echado la vista atrás, es inevitable sentir lástima y frustración tras ver el Real Zaragoza actual. Un equipo sin proyecto, una afición quemada y un proyecto deportivo que parece estar a la deriva. Sin duda alguna, la conclusión que saco de hacer este reportaje es que no ha habido un peor Real Zaragoza del que estamos viendo a día de hoy. No sé si será en Primera Federación, en Segunda o incluso en categorías regionales, pero la realidad es que solo quedan dos cosas del Real Zaragoza que os acabo de recordar: el escudo y la gente. Hasta aquí este programa número 28, en Camino al Cielo. Hemos repasado bastantes cosas, ¿eh? Nos ha dado tiempo a hablar de bastantes situaciones de varios equipos de esta segunda división. Hemos incluido también esa sección con la cultural y deportiva leonesa, que yo creo que también mola, ¿no? De vez en cuando escuchar a alguien que vive muy de cerca alguna situación importante en esta liga Hypermotion, también evidentemente con protagonistas, pero tenemos que combinar un poco las dos. Llevamos bastantes semanas con entrevista cada semana. Volveremos seguro la semana que viene a hablar con algún protagonista, porque ahora yo creo que empieza también el momento más interesante de conocer las sensaciones de futbolistas que ven que ya se está acabando la temporada, que pueden ver o no que sus objetivos se están cumpliendo, y cuáles son sus sensaciones para ese tramo final de temporada. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la semana que viene. Aquí en esta despedida tenemos que comentar qué partidos se nos vienen la semana que viene, y van a ser bastante curiosos, ya os digo. A vuestro juicio quedo para saber cuál es ese partido de la jornada. Yo os daré el mío, pero bueno, ya os digo que va a haber varios candidatos. Mismamente el viernes ya empieza la jornada a las 8:30 con ese Cádiz Club de Fútbol de Real Zaragoza, a las 8:30, repito. Partido importante, tanto para los visitantes como para los locales. Los visitantes, que vienen como últimos clasificados, el Cádiz, que es que, bueno, va caída libre totalmente. O sea que el que salga derrotado de este partido va a salir muy mal, y el que gane, pues bueno, se va a agarrar sobre todo a la esperanza, pero sobre todo en caso del conjunto visitante, porque el Cádiz pues se queda un poco en tierra de nadie. Pero bueno, la victoria importante para ambos conjuntos. A las 4:15, ya en sábado, tenemos ese Real Sociedad B Club Deportivo Castellón, y tenemos doble ración, porque a la misma hora se jugará ese Huesca Albacete. A las 6:30 tenemos derbi en esta segunda división. Tenemos derbi burgalés. El Burgos Club de Fútbol se enfrentará al Club Deportivo Mirandés, dos conjuntos que luchan por cosas bien distintas. El Burgos Club de Fútbol, que está ahí, prácticamente está en posiciones de playoff, o sea que esa sexta plaza podría ser del Burgos Club de Fútbol durante la siguiente semana, y el Club Deportivo Mirandés, que a ver si puede reflotar un poquito y salir de esas posiciones de descenso lo antes posible. Ese primer paso sería el derbi. Partido chulo de ver siempre, estos derbi burgaleses. El Málaga Club de Fútbol se enfrentará a las 9 en ese sábado contra el Real Valladolid. Y a domingo, jornada dominical, a las 2 tenemos a la hora de comer un Unión Deportiva Las Palmas, agrupación deportiva Ceuta.
también duro por el playoff, total y absoluto. 4:15 tenemos un Fútbol Club Andorra Real Sporting. A las 6:30 tenemos otra vez doble ración con un Racing de Santander Córdoba Club de Fútbol y un Leganés Sociedad Deportiva Eibar. A las 9 cierra esa jornada dominical el Deportivo de La Coruña. Se cierra en Riazor contra el Granada Club de Fútbol. Y quien cierra definitivamente esa jornada número 29 en lunes y a las 8:30 es la Unión Deportiva Almería contra la Cultural y Deportiva Leonesa también, otro partido de equipos que juegan por cosas bien distintas. Y bueno, vosotros diréis cuál es el partido de la jornada. Pero yo me voy a quedar con dos. Me voy a quedar con dos. Por un lado, ese Cádiz Real Zaragoza, por la importancia que creo que tiene los 3 puntos para ambos conjuntos, y me tengo que quedar también con ese Unión Deportiva Las Palmas Ceuta, o sea, porque el objetivo no es el mismo, pero por lo que están luchando sí que es similar, ¿no? El Ceuta, que no tenía pensado llegar a estas alturas donde está, y la Unión Deportiva Las Palmas, que va cojeando un poquito durante las últimas jornadas, exceptuando evidentemente lo del último fin de semana contra la Cultural y Deportiva Leonesa, que sobre todo hizo una grandísima segunda parte, no tanto en la primera, pero sí es cierto que los segundos 45 minutos fueron de bastante calidad. Y camino al cielo, programa número 27, jornada número 28, eso sí, que le llega a su cierre. Lo dejamos por aquí. Yo creo que ha sido un programa bastante completito, y nos vemos la semana que viene con mucha más segunda división, como habéis podido escuchar, mejor dicho, ahora mismo con ese repaso de la jornada. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Cuidado con esas hipertensiones que son peligrosas, y que paséis buena semana. Chao.